Activa tu sombra. Permite que lo oculto se vuelva faro y observa cómo su atracción desata deseo. Invoca al arquetipo y siente la resonancia que no se puede fingir. La sombra no es un defecto que ocultar, sino una veta de energía densa que espera su permiso para aparecer. No la confundas con la máscara. La máscara es actuación, la sombra es contenido. Mientras la máscara se diseña para agradar y ser aceptada, la sombra guarda impulsos, talentos, rabias y deseos que la cultura o la familia rechazaron. Ese depósito, cuando es reconocido y asumido, deja de pesar como culpa y pasa a ser peso lógico. Gravedad psíquica que atrae, al igual que una piedra en el centro de un campo, provoca órbitas. La psicología analítica nos enseña que la sombra es inevitable. Nacemos con una complejidad que la socialización reduce a perfiles aceptables. Lo que se queda fuera no desaparece, se densifica. Un niño que aprende que la furia lo convierte en peligro, guardará la furia en la sombra. Una joven a la que le dicen que su ambición es demasiado, aprenderá a enterrar ese fuego. Años después, esos mismos contenidos vuelven a reclamar presencia, y lo hacen con frecuencia a través de la atracción. La persona que integra su rabia controlada o su ambición noble emana un magnetismo que no se logra con cortesía. La sombra, en suma, es materia prima. ¿Por qué atrae la sombra? Porque quienes la han aprendido a negar en sí mismos la reconocen en el otro como posibilidad. La sombra opera como espejo inverso, refleja lo que en nosotros está congelado. Cuando alguien muestra sin vergüenza rasgos que una cultura tildó de indecorosos, una sensualidad franca, una cólera con límites, una ternura salvaje, este gesto abre en el observador un campo de resonancia. El observador siente, ahí está aquello que no me permito ser. Esa identificación no es lógica, es simbólica y profunda. La atracción que nace en ese punto no busca propiedad ni consumo, es llamada a la integración. Imagina a una mujer que ha aprendido a decir siempre sí y a contener su enfado. Frente a ella aparece otra que no teme al límite, que habla claro, que posa sin pedir permiso. La mirada de la primera se detiene, no necesariamente por una intención sexual inmediata, sino porque su psique reconoce la posibilidad de legitimarse en otro cuerpo. La sombra del otro actúa como santuario simbólico, ofrece la prueba viva de que aquello que se temía puede vivirse sin romperse. Esa prueba produce deseo, un deseo que no es solo físico, deseo de ser más completo, de recuperar piezas despreciadas. El proceso tiene 3 vectores que conviene distinguir: proyección, congruencia y riesgo. La proyección es el modo por el cual depositamos en el otro lo que negamos en nosotros. Congruencia es la coherencia entre lo que alguien muestra y lo que realmente siente. La congruencia calma la sospecha de impostura y permite confiar en la sombra ajena. El riesgo, finalmente, es el componente erótico. Aceptar una sombra implica exponerse a su poder transformador, y aquí reside la tensión que atrae. La sombra que enciende es siempre congruente y arriesgada. No finge, no se disfraza, no promete seguridad fácil. Para activar la sombra como imán ético hace falta un arte paciente. No se trata de soltar todo y provocar. Se trata de permitir que los fragmentos ocultos emerjan en forma ordenada y significativa. El primer paso es reconocimiento, observar sin moralizar lo que se rechaza en ti. Haz un mapa, escribe 3 impulsos que censuras. Puede ser ira, puede ser deseo de soledad, puede ser ambición. No los juzgues, descríbelos con detalle. Cuándo aparecen, qué imágenes los acompañan, qué cuerpos sienten. Este acto simple transforma la sombra de fantasmal a cartografiada. Deja de ser amenaza vaga y pasa a ser territorio explorado. El segundo paso es diálogo simbólico. Jung proponía la imaginación activa como técnica para conversar con los contenidos inconscientes. Cierra los ojos y pide a la imagen de la sombra que se presente. Haz preguntas internas. ¿Qué quieres? Y escucha sin intervenir con juicio.
Anota las respuestas por absurdas que parezcan. La práctica no pretende literalidad mágica. Pretende descender los materiales a la conciencia, nombrarlos y darles contexto. Cuando la sombra se siente escuchada, su energía pierde el carácter explosivo de lo reprimido y adopta la forma práctica de veta a trabajar. El tercer paso es somático. La sombra vive en el cuerpo. Hay tensiones que acompañan ciertas emociones, una rigidez en la garganta con la vergüenza, una opresión en el plexo con la ira, un hormigueo en el estómago con la lujuria. Aprende a respirar hacia esos nudos. Haz ejercicios cortos que permitan sentir sin acción inmediata. Inhala 6 segundos, retén 2, exhala 8. Repite mientras visualizas la emoción liberándose. Ese trabajo reduce la urgencia compulsiva y convierte la energía reprimida en recursos disponibles para la presencia. Vayamos a un ejemplo clínico para ilustrarlo con textura humana. Un paciente, varón de 40 años, era reconocido socialmente como educado, previsible, correcto. En terapia emergió un patrón. Desde joven había contenido un impulso agresivo que se manifestaba en episodio de culpa tras rabietas. Su padre castigaba la ira con silencios largos. Al mapear y practicar imaginería, el paciente comenzó a poder nombrar su rabia sin actuarla. Empezó a adoptar un gesto, una voz más baja al afirmar límites, una postura que no retrocedía. En semanas, describió cambios en las relaciones. Compañeras que antes le veían como seguro, ahora mostraban interés genuino. La coherencia de su sombra integrada era perceptible. No había trucos de seducción. Había congruencia. La ética importa. Activar la sombra no es maniobra para manipular afectos. La sombra integrada debe servir a la verdad del sujeto, no a la instrumentalización del otro. Por eso, la práctica exige 2 reglas: consentimiento y responsabilidad. Consentimiento implica no usar la aparición de la sombra para presionar, coaccionar o explotar. Responsabilidad implica cuidar de las consecuencias internas. Si la sombra despierta en ti patrones autodestructivos, masoquismo, repetición de abusos, busca acompañamiento profesional. La sombra potente sin juicio se vuelve poder cura, sin ética se vuelve arma. Existen microrrituales útiles para encender sin quemar. Por ejemplo, elegir una prenda que simbolice la sombra, un pañuelo, una chaqueta oscura, y usarla en contextos de encuentro, no para ocultar, sino para anunciar una presencia diferente. Otro ritual es el diálogo previo antes de una cita. 5 minutos de respiración conjunta y una frase de intención. Vengo a mostrar lo que soy, no a gustar, que prefigura congruencia. Pequeños gestos como estos transforman la ambigüedad en señal y la señal en permiso para que la otra persona proyecte de forma menos peligrosa. También conviene trabajar la narrativa. Ensaya relatos breves donde integres un rasgo sombra en clave de crecimiento. En vez de decir soy así y punto, di antes me avergonzaba de esto, ahora lo cuido así. La narrativa que institucionaliza la sombra como proceso, no como etiqueta, produce confianza en el interlocutor. La gente se siente atraída por quien muestra gestión, no por quien exhibe explosividad no administrada. Por último, la sombra que atrae se sostiene en la individuación, ese proceso junguiano, donde el sujeto deja de definirse por proyecciones y se constituye como totalidad. La sombra integrada es palanca de individuación. Al asumirla, dejas de necesitar la aprobación ajena y, paradójicamente, vuelves más deseable. El deseo que proviene de la sombra madura no pide confirmación constante, pide encuentro. Esa diferencia es clave. El imán no es hambre, es invitación. Cierro este capítulo con un ejercicio práctico de una semana. Cada día, identifica una reacción que antes habrías censurado. Mírala. Descríbela en un cuaderno. Respira hacia el cuerpo que la sostiene. Y una vez al día, realiza un pequeño gesto congruente. Una frase de límite. Una risa franca. Una pausa que no cedas. No pretendas transformación inmediata. Observa las resonancias. La sombra no se activa en un golpe.
Se convoca en rituales pequeños y en repeticiones coherentes, y cuando empieza a emerger, notarás una diferencia en cómo te miran y en cómo te sientes. Activa la sombra con cuidado y verás cómo tu presencia se vuelve campo. Lo oscuro no debe asustarte, debe enseñarte. Cuando aprendes a sostener lo que antes rehuías, dejas de perseguir reflejos y te conviertes en faro. La sombra no se entrega por accidente. Es una presencia terca, hecha de fibras antiguas, reglas, miedos, deseos prohibidos, que esperan un gesto capaz de traducirlos al lenguaje de la conciencia. Los rituales de invocación que propongo no son supersticiones, son procedimientos psicológicos que usan símbolo, cuerpo y repetición para facilitar la aparición ordenada de lo reprimido. Piensa en ellos como una tecnología interna, herramientas para conectar lo profundo con la superficie, sin que esa emergencia devenga espectáculo ni autosabotaje. Empieza por aceptar la lógica del símbolo. El símbolo no engaña, establece un puente entre lo visible y lo invisible. Un pañuelo negro, una canción que reservas para la noche, un gesto que repites antes de una conversación íntima. Todos son vehículos que dicen al inconsciente, ahora es momento. Cuando intencionas un acto simbólico, comunicas a tu psique que la hora de la sombra ha llegado. Esa comunicación reduce el sobresalto y permite que la aparición sea vivida, no impuesta. Primera práctica, la imaginación activa guiada. Si nunca la has probado, hazlo así. Siéntate en un lugar silencioso, respira hasta calmar el pulso y di en voz baja, te invito a que te presentes, sombra. No busques contenido literal, pregunta con sencillez, ¿qué quieres? Y escucha sin intervenir. Anota las imágenes, sensaciones y frases. Repite la práctica 5 noches seguidas. Lo que surge al principio será fragmentario, colores, gestos, una boca. Con la repetición, la sombra gana voz. La imaginación activa no es juego, es diálogo. Trata las respuestas con respeto y curiosidad, no con juicio. Segunda práctica, el diario de borde. Reserva un cuaderno donde registrarás 3 cosas cada día. Una emoción que ocultaste, un gesto que evitaste y una fantasía que te sorprendió. No escribas para impresionar, escribe para cartografiar. Al cabo de 2 semanas tendrás un mapa claro de qué materiales forman tu sombra. Ese mapa es oro clínico. Permite elegir qué invocar y qué contener. El diario transforma lo difuso en material trabajable. Tercera práctica, ritual somático breve. La sombra vive en el cuerpo. Hay nudos que solo el músculo recuerda. Cada mañana, dedica 5 minutos a una práctica somática. Cierre de ojos, respiración profunda, 4, 2, 6, permitiendo que aparezca la emoción asociada con la palabra que escribiste en el diario. Si sientes tensión en la garganta, respira hacia allí. Si el calor surge en el plexo, quédate con la sensación sin actuarla. El objetivo es familiarizar al cuerpo con la emoción para que, cuando la sombra se presente en una interacción real, la respuesta no sea compulsiva. Cuarta práctica, el objeto símbolo. Escoge un objeto pequeño, un anillo, un pañuelo, un broche, que usarás en contextos donde quieras mostrar, no ostentar, una faceta de la sombra. La regla es simple, el objeto no es máscara, es recordatorio. Antes de una cita o reunión, tócalo y repite una frase interna. Estoy aquí con toda mi complejidad. Si la prenda se usa sin conciencia, no funciona. El poder está en la intención repetida. Con el tiempo, el objeto se convertirá en ancla. Tu postura cambiará. La voz se asentará. La congruencia se hará visible. Quinta práctica. La microconfesión ritual. No es abrirse a cualquiera. Es elegir un amigo de confianza o un terapeuta y una vez por semana compartir una pieza pequeña de sombra, una culpa, un impulso, una envidia, pero hacerlo en clave de observación. Me sorprendió sentir, reconozco que me pasa esto. La confesión ritual es práctica de entrenamiento para tolerar la mirada del otro sin desbordarte ni teatralizar. Además, ayuda a calibrar qué partes de la sombra
pueden ser expuestas en distintos contextos. Sexta práctica: el ensayo frente al espejo con intención. Durante 10 minutos al día, mírate y pronuncia frases que integren enunciados de sombra sin victimismo. Estoy enfadado y no me rompe. Me atrae la intensidad y la cuido. Deseo sin confundir con posesión. Observa la respiración y la postura. El espejo no es vanidad, es ensayo de congruencia. La palabra pronunciada, con cuerpo coherente, reduce la distancia entre sentir y mostrar. Séptima práctica: la escena ritual de salida. Antes de un encuentro importante, crea un pequeño rito. 3 respiraciones largas, un gesto simbólico, como ajustarte un pañuelo, y una intención clara. No repitas mantras vacíos, tu intención debe ser práctica. Reconozco mi sombra, la sostengo y no la impongo. La repetición convierte el rito en hábito. La sombra deja de irrumpir con violencia y pasa a emerger con medida. Importante: la ética del rito. Activar la sombra no puede ni debe convertirse en herramienta para manipular deseos. La sombra es tu propiedad, no un instrumento para provocar al otro sin su consentimiento. 2 reglas éticas básicas. A. No utilizar la activación para ejercer presión emocional o sexual. B. Si en la sombra aparecen deseos que implican daño para ti o para otros, paternalismo, violencia, coerción, pide apoyo profesional antes de intentar mostrar esa parte. La sombra honesta es responsable, la sombra desatada es agresiva. Rituales colectivos. La sombra pide a veces comunidad. Un círculo pequeño de confianza, donde se practican la escritura y la lectura simbólica, sin juicio, con reglas claras de contención, permite que las imágenes arquetípicas se contrasten y se moderen. En esos círculos se usa la imaginería, la música y a veces la teatralidad controlada para ensayar la sombra sin consecuencias dañinas. Si haces esto, establece reglas: confidencialidad, tiempo de palabra, moderador y vías de salida si alguien se siente invadido. Mecanismos de salvaguarda. Antes de exponer un rasgo sombra en la vida social, prueba el pulso interno. ¿Sientes equilibrio después de la imaginación activa? ¿Tu cuerpo no pide descontrol? ¿Hay alguien en quien confiar si la exposición complica? Si la respuesta es no, contén. La integridad exige prudencia. Además, registra las consecuencias. Tras mostrar una parte de sombra, anota cómo reaccionaste y cómo reaccionó el otro. Aprende de los signos. Si la sombra activada genera incomodidad durable en el otro, revisa el modo de exposición y afina la práctica. Riesgos y límites clínicos. La activación mal guiada puede desencadenar recaídas o patrones masochistas. Si emergen ideas de autolesión, impulsos destructivos o recaída en relaciones abusivas, suspenda los rituales y busque ayuda profesional. La sombra trabajada en soledad es útil hasta cierto punto. Para cristales rotos y trayectorias traumáticas, la supervisión clínica es imprescindible. No desestimes este punto. La sombra poderosa requiere contención competente. Casos prácticos breves, ilustraciones. Una mujer que temía mostrar su rabia practicó la imaginación activa cada noche. A la semana, en una discusión, respiró hacia la garganta y pronunció: «Esto me duele». La claridad detuvo la escalada. Su pareja notó una nueva firmeza. No fue espectáculo, fue congruencia. Un hombre que contenía su atractivo sexual eligió un pañuelo oscuro como ancla. Antes de salir, lo ató con intención y caminó con la respiración baja. No cambió el deseo ajeno por arte de magia. Cambió su propia postura, menos urgente, más invitante. Con el tiempo, sus relaciones se volvieron menos compulsivas. Un artista que temía exponer su obra de borde creó un círculo de lectura semanal donde leía fragmentos sin justificarlos. La práctica lo liberó de la vergüenza y su obra ganó resonancia, no por provocación, sino por verdad. Final. La paciencia ritual. Activar la sombra es trabajo lento. No esperes que una noche de imaginación activa te convierta en imán. El proceso es acumulativo, pequeños ritos, repetición y ética. Si lo haces con cuidado,
La sombra deja de ser explosión y pasa a ser beta. Una fuerza que te sostiene, que hace más rica tu presencia y que atrae no por truco, sino por posibilidad de encuentro genuino. Ejercicio de cierre. 3 días de práctica. Día 1. Imaginación activa de 10 minutos. Plus anotación en el diario de borde. Día 2. Ritual somático de 5 minutos antes de una salida. Plus uso del objeto símbolo. Día 3. Microconfesión o nota privada sobre lo que surgió y una respiración de cierre. Repite el ciclo durante 4 semanas y observa. La sombra no se vuelve espectáculo, se vuelve presencia. Siente la convergencia. Una presencia enciende algo en la sala y esa electricidad no procede solamente del cuerpo que ves, sino de imágenes antiguas que laten bajo la piel de todos. Lo que llamamos atracción es, con frecuencia, un diálogo entre lo singular y lo colectivo. La sombra trabajada no solo activa el deseo de un individuo, activa un repertorio de significados que la humanidad comparte. Para Jung, ese repertorio tenía nombre: arquetipos. Entenderlos es entender por qué la sombra de uno puede prender la imaginación de muchos. Los arquetipos son patrones primordiales, figuras, motivos, escenas que reaparecen en mitos, sueños y ritos a través de culturas y tiempos. No son contenidos fijos, son posibilidades de imagen que el inconsciente colectivo ofrece como moldes. Cuando una persona integra una beta de sombra, por ejemplo, la capacidad de decir la verdad cruel con ternura, o la mezcla de autocontrol y furia creativa, esa beta puede encender simultáneamente varias figuras arquetípicas en los observadores: la hechicera, la madre terrible, el héroe oscuro. Esa confluencia multiplica la resonancia y con ella la atracción. Piénsalo así. La persona que ha hecho las paces con su vulnerabilidad ya no finge seguridad total. Por eso su presencia ofrece a otros la posibilidad de proyectar la propia pregunta: ¿qué pasaría si yo también me mostrara así? La proyección funciona como espejo peligroso y seductor. Depositamos en el otro imágenes que deseamos o tememos. La sombra ajena no necesariamente coincide con quien está frente a nosotros, coincide con el mapa interior del proyector. Y en esa coincidencia nace el fuego. La sombra del otro sirve de pantalla para que se proyecten deseos arcaicos. La dinámica tiene una química. No ignores la biología. La anticipación activa dopamina. La incertidumbre incrementa el foco. La cercanía libera oxitocina cuando hay contacto afectivo. La adrenalina aparece con desafío o riesgo. Pero la biología no es autónoma. Responde a estímulos simbólicos. Una mirada que sugiere misterio puede aumentar la dopamina porque el cerebro interpreta que existe una recompensa pendiente. Una sonrisa que mezcla ternura y distancia puede disparar adrenalina. El organismo siente la tensión de lo posible. Así, la sombra integra símbolo y cuerpo. El símbolo prepara el terreno químico y el químico profundiza la experiencia simbólica. Es un ciclo de amplificación. Entender la proyección es preservar la brújula de la ética interna. La proyección puede convertir a alguien en objeto de deseo, no por lo que es, sino por lo que el proyector necesita. Esto explica fenómenos comunes: enamorarse de la idea antes que de la persona, idealizar rasgos mínimos hasta que la realidad se vuelve insuficiente, perseguir figuras que repiten un patrón infantil. La tarea clave es distinguir qué parte de tu atracción responde a la persona presente y qué parte responde a un arquetipo que encontraste cómodo de proyectar. Esa distinción no elimina el deseo, pero lo vuelve más maduro y menos manipulable. ¿Cómo identificar la proyección? Observa 3 señales. Primera señal: intensidad desproporcionada ante gestos ordinarios. Una mirada breve es leída como pasión desbordante. Un silencio es interpretado como pacto eterno. Segunda señal: narrativas que comienzan con «ella es mí» o «él siempre fue», donde llenas al otro con roles que exceden la historia compartida. Tercera señal: la urgencia de posesión, la sensación de que si el otro no responde como tu arquetipo demanda, hay traición. Cuando esas señales aparecen,
El amor se parece menos a intercambio y más a repetición de guiones arcaicos. La mejor herramienta es la curiosidad dirigida. Pregunta internamente, ¿qué historia antigua activa esto? Si la visión remite a una madre idealizada, a un padre que no estuvo, a una figura cultural, la amante, la salvadora, la reina, estás frente a un arquetipo. Tu trabajo ahora es usar esa proyección para conocerte. ¿Qué falta en ti que buscas en ese molde? ¿Qué cualidad de la sombra del otro te ofrece permiso para ser? Convertir la proyección en espejo es convertir la atracción en oportunidad de individuación. Ahora bien, activar arquetipos ajenos con la sombra no es ni manipulación sofisticada ni simple accidente. Hay una ética del encuentro que conviene sostener. Cuando notas que provocas proyecciones, responde con claridad. No alimentes mitos si no los sostendrás. Si un gesto tuyo despierta una fantasía prostética en otro, devuelve con honestidad. Veo que esto provoca algo en ti. ¿Qué ocurre? Hacerlo no mata la intensidad, la humaniza. La persona que pregunta en voz alta interrumpe la idealización y ofrece la posibilidad de encuentro real, o la posibilidad de retirarse sin humillar. La interacción entre sombra, arquetipo y química tiene también un aspecto estratégico, no técnico. Ciertos gestos simbólicos multiplican la resonancia arquetípica sin caer en artificio. La mirada sostenida unos segundos más de lo habitual, la pausa antes de responder, una mano que no ofrece, que sostiene la suya en su lugar, un detalle estético que remite a lo profundo, una prenda con textura, una joya con historia. No son trucos de seducción, son señales que señalan congruencia. Lo que enciende no es la acumulación de técnicas, sino la coherencia entre lo que se siente internamente y lo que se expresa. La congruencia arrastra proyecciones sanas. Veamos ejemplos clínicos para dar cuerpo a la teoría. Una paciente, artista plástica, describía que las personas que se acercaban a su obra no siempre amaban la obra, amaban la promesa que la obra representaba. Al integrar su sombra, su ambición y su orgullo que antes escondía, empezó a mostrar los procesos incompletos. La gente que antes venía a felicitarla por cierta imagen, ahora se interesaba por la trastienda. Algunos se marcharon decepcionados, otros permanecieron con interés auténtico. La proyección se volvió espejo. Los que quedaban eran los que reconocían esa beta en sí mismos. Otro caso, un hombre que toleró su rabia creativa y la canalizó en un proyecto colectivo. Su sombra integrada activó en otros el arquetipo del mentor oscuro. La comunidad lo buscó no por fama, sino por convertirse en catalizador de procesos propios. Ahora, prácticas concretas para trabajar con la química y la proyección sin sacrificar la ética. Primera práctica. Registro de proyecciones. Después de encuentros que despiertan atracción intensa, anota. ¿Qué historias tuve en la cabeza? ¿Qué imágenes arquetípicas surgieron? ¿Qué sentimientos antiguos resonaron? Segunda práctica. Devolución consciente. Si sospechas que otro te proyecta, nombra suavemente la aspiración. Siento que esto nos trae imágenes antiguas. Quiero saber qué ves tú. No confrontes con frialdad, pregunta con curiosidad. Tercera práctica. Ensayo de límites gentiles. Antes de entrar en dinámicas intensas, practica frases que protejan tu integridad y la del otro. Me gusta esto, pero no quiero que te confundas. Esto no es salvación para nadie. La claridad ética produce seguridad y reduce proyecciones peligrosas. Otra práctica útil es trabajar la resonancia arquetípica desde la cultura personal. Construye una pequeña biblioteca de imágenes, cuadros, fragmentos de obras, canciones que te simbolicen de manera auténtica. Al compartir esas imágenes en conversaciones o en perfiles sociales, ofreces una paleta simbólica que reduce la tendencia del otro a llenar los huecos por su cuenta. No controlas la proyección, pero orientas su dirección hacia encuentros más resueltos. No olvides la resonancia corporal. La voz, la respiración, la postura influyen en la química de los otros. Un tono bajo y sostenido reduce la ansiedad del proyector. Una respiración amplia transmite calma.
Un gesto de cuidado corporal demuestra que la sombra no es caos, sino contención. Entrena la voz y la postura con ejercicios breves. Hablar más despacio, bajar el timbre un cuarto de nota, abrir el vientre al respirar. Son ajustes que, unidos a la congruencia simbólica, modulan la dopamina y la adrenalina del otro sin fingimiento. Finalmente, una advertencia clínica y ética. La proyección puede convertirse en dependencia si no se interviene. Personas que buscan exclusivamente la confirmación arquetípica corren el riesgo de construir vidas a partir de espejos ajenos. Si detectas que tu atracción depende más de ser reflejado que de relacionar, detente y pregúntate por la sombra propia no integrada. Busca supervisión, terapia, diálogo con testigos confiables. La individuación no es un lujo, es la condición para que la sombra atraiga sin devorar. Cierro con un ejercicio de 3 semanas que integra simbólico y corporal. Semana 1. Registro diario de proyecciones tras encuentros significativos. Identifica al menos 2 arquetipos recurrentes. Semana 2. Práctica de voz y respiración. 10 minutos diarios de resonancia. Combina con la visualización de tu sombra integrada. Semana 3. Devolución consciente en una conversación. Nombra una proyección suave y pide la perspectiva del otro. Observa la calidad del encuentro. Al terminar este capítulo, la promesa es clara. No manipules, comprende. La sombra que enciende la imaginación ajena no debe ser pilastra de control, sino puente hacia encuentros más profundos. Si la activas con conciencia, lo que despiertas no es fanatismo, sino la posibilidad de que otro reconozca en ti un camino hacia su propia completud. Y cuando 2 sombras se reconocen sin consumirse, la atracción deja de ser caza y se convierte en trabajo compartido de crecimiento. La sombra no viaja sola, habita tejidos, nervios y hábitos. Para que su energía sea percibida como atracción y no como amenaza, necesita traducirse en una presencia coherente, una voz que no suplica, una postura que no implora, un gesto que no manipula. Este capítulo detalla cómo alinear el cuerpo, la voz y el movimiento con la intensidad de la sombra para que el otro no sienta una explosión, sino una invitación, una presencia que convoca sin aplastar. Primero, una idea directiva. La presencia encarnada no es actuación, es correlato del trabajo interno. Si la sombra está integrada de forma somera, cualquier gesto seductor sonará hueco. Por eso lo esencial es la congruencia, la coherencia entre lo que se siente adentro y lo que se expresa afuera. La práctica corporal que propongo no pretende enseñar trucos de manipulación, sino modos de permitir que lo que eres, con tus bordes, se traduzca de forma clara y responsable. Comencemos por la respiración. La respiración es el puente más inmediato entre sistema nervioso y presencia. Cuando la sombra se activa, la respiración suele acortarse. La garganta se tensa, el pecho sube, la voz se eleva en timbre nervioso. Aprender a respirar con intención reduce la urgencia y permite que la sombra se exprese con calma. Ejercicio básico. Respiración de anclaje, 5 minutos. Inhala 4 segundos, retén 2, exhala 8. Mientras respiras, imagina que la energía reprimida baja al pecho y se asienta. Repite antes de encuentros importantes. Verás cómo el cuerpo cambia. Menor prisa, más densidad, voz más resonante. La voz es traductora de autoridad afectiva. No hablo de volumen, sino de timbre y ritmo. Una voz baja, modulada, con pausas medidamente largas, sugiere interioridad y control. Practica fonación. Lee en voz alta 3 frases que acostumbras a decir en contextos emotivos, pero baja el tono y alarga la última sílaba. Observa cómo la frase cambia de urgencia a gravedad. Otro recurso, la pausa estratégica. Aprender a esperar medio segundo antes de responder crea efecto de presencia. La prisa en llenar el silencio transmite necesidad. La pausa transmite autonomía. La postura actúa como soporte invisible. El cuerpo que atrae no es rígido ni blando, es un centro estable. Trabaja con el centro de gravedad.
Practica caminatas de 10 minutos donde sientes el apoyo en las plantas, el eje lumbar largo, los hombros relajados. Al sentarte, evita encorvarte. Abre el pecho sin empujar. Mantén el mentón ligeramente bajo, no para humillarte, sino para que el otro suba la mirada hacia ti. Una postura firme con flexibilidad transmite la paradoja que fascina, fuerza y acogida a la vez. Los gestos finos importan más que los grandiosos. Pequeñas acciones, una mano que toca la propia muñeca en señal de contención, un leve ajuste de la ropa que no busca mostrar, sino afirmar la propia comodidad, comunican sin palabras que hay un límite interior respetado. Aprende microgestos congruentes. La sonrisa contenida que no pide aprobación, la inclinación de cabeza que escucha, la palma abierta que no ofrece, sino comparte. Practica frente al espejo y observa qué gestos te delatan o te fortalecen. El contacto visual merece capítulo propio. La mirada larga puede seducir o intimidar. La mirada esquiva puede fascinar o confundir. El secreto está en la duración y el propósito. Practica el sostén compasivo. Mira a la persona entre 3 y 6 segundos con suavidad, sin ojeo. Luego baja la mirada unos instantes y vuelve. Este ritmo crea tensión sin violencia. Evita la fijación que deviene invasión. Evita la mirada huidiza que parece desinterés. La mirada que atrae, pregunta y ofrece, no demanda. La congruencia entre voz, gesto y contenido es la que evita la teatralidad. Si tu discurso es vulnerable, pero tu cuerpo habla con agresividad, la disonancia herirá. La regla práctica. Antes de expresar algo intenso, verifica 3 puntos en un segundo. Respiración, postura, intención. Si coinciden, habla. Si no, espera. La coherencia es la vacuna contra la manipulación. Los rituales previos son útiles, breves prácticas que alinean cuerpo y sombra antes de un encuentro. Por ejemplo, ritual de 3 pasos previo a una cita. 1. Respiración de anclaje, 2 minutos. 2. Repetición interna de una frase de intención. Traigo mi borde, lo cuido. 3. Pequeño gesto simbólico. Ajustar un pañuelo. Estos pasos no son superstición, son sincronizadores. Preparan músculo, voz y mente para la congruencia. Ahora, la dimensión ética del gesto seductor. Activar la sombra exige responsabilidad. Un cuerpo que comunica poder puede resultar irresistible. Por eso, la claridad sobre límites y consentimiento es no negociable. Regla de oro: nunca uses congruencia somática para presionar o forzar una respuesta. Si percibes incomodidad en el otro, párate, respira y pregunta. El magnetismo sin cuidado es depredación. La presencia encarnada aumenta la responsabilidad afectiva. Veamos ejemplos clínicos prácticos. Una paciente que constantemente arrasaba conversaciones descubrió en terapia que su voz alta y su necesidad de llenar silencios nacía de una sombra de abandono. Practicó respiración y pausas. Su voz se volvió más baja, menos urgente. Sus relaciones dejaron de fracturarse porque dejó de necesitar confirmación inmediata. Otro caso: un hombre que contenía su deseo sexual y actuaba con frialdad, aprendió a sostener la mirada y a usar pausas. Su presencia se volvió menos intimidante y más atractiva, pero cuidó su conducta con límites claros, comunicando intención antes de contacto físico. La somática del placer merece atención. Erotizar la presencia no implica eliminar la ética. Antes de cualquier gesto sexual, practica el check-in breve. Una frase sencilla: ¿estás cómodo con esto? Y una escucha efectiva. La sombra que atrae no usa coacción emocional. Crea invitación que puede ser aceptada o no. Entrenamientos prácticos, rutina semanal. Días: 1-3, 10 minutos de respiración de anclaje, plus 5 minutos frente al espejo, practicando tono y microgestos. Días: 4-6, salidas intencionales donde usas el objeto símbolo y aplicas pausa estratégica en conversaciones. Registra reacciones. Día 7, revisión escrita. ¿Qué cambió en cómo me sentí? ¿Qué notaron los otros? Ajusta. Errores comunes y cómo evitarlos. Error:
confundir silencio con desprecio. Solución, usar la pausa con intención y si duda, aclarar. Error, exagerar el gesto atractivo hasta volverlo caricatura. Solución, volver a la respiración, regresar a la calma. Error, usar presencia encarnada como arma de manipulación. Solución, nombrar la intención y pedir retroalimentación. La voz como herramienta de intimidad ética. Más allá del timbre, hay registros para diferentes funciones. Registro directivo, bajo, claro, para marcar límites. Registro cercano, suave, cercano, para intimidad. Registro público, firme, ampliado, para liderazgo. Practica alternar registros según contexto y observa cómo el otro responde. La flexibilidad vocal demuestra dominio, no frialdad. Finalmente, integrar la presencia encarnada exige supervisión y paciencia. Pide feedback a testigos confiables, graba tu voz y escucha. Practica con terapia somática si aparecen resistencias fuertes. La presencia que encarna la sombra bien trabajada es sostenida por hábitos, la respiración, la postura, la voz y los pequeños rituales. No es un show, es una forma de habitar el mundo con más verdad. Cierro este capítulo con una imagen concreta. La persona que entra en una sala, respira, ajusta el centro, sonríe con la mandíbula relajada y mira con atención. No necesita prisa, no implora. Su sombra está allí, no en flor de grito, sino en veta de roca, firme, profunda, disponible para quien quiera acercarse y capaz de contener tanto el encuentro como la retirada. Esa presencia, más que provocar deseo inmediato, invita a que el deseo nazca en el otro con lucidez y respeto. Cuando la sombra ha sido convocada, escuchada y traducida en presencia, la verdadera prueba comienza. Mantener ese imán sin convertirlo en trampa. La integración no es un acto puntual, sino un proceso continuo. Exige vigilancia ética, disciplina simbólica y una práctica sostenida que transforme la intensidad inicial en vínculo nutritivo. Este capítulo ofrece la hoja de ruta para que la sombra que activa no devore ni sea devorada, sino que sostenga relaciones maduras, creativas y libres. Primero, la integración como verbo. Integrar no es negar ni exhibir sin control. Integrar es admitir, ordenar, encajar. La sombra integrada ocupa un lugar en el yo que es funcional. Aporta impulso, densidad y verdad sin devenir compulsión. Para lograrlo, conviene distinguir 3 niveles de trabajo: personal, relacional y colectivo. A nivel personal, la tarea es cultivar la vigilancia reflexiva. Esto significa mantener prácticas regulares que impidan que la sombra vuelva a operar en piloto automático. Recomendaciones concretas. Diario de bordo emocional. Registrar reacciones intensas y su contexto. Sesiones periódicas de imaginación activa o supervisión terapéutica. Y rutinas somáticas que consoliden el anclaje corporal. Respiración profunda diaria. Trabajo de suelo y estiramientos conscientes. La repetición estructurada garantiza que la sombra no se petrifique en estilo performativo, sino que siga viva como recurso interno. A nivel relacional, la integración reclama límites claros y negociaciones conscientes. El magnetismo no exime de pactos, al contrario, exige acuerdos más explícitos. Propongo 3 protocolos prácticos. 1. Protocolo de consentimiento emocional. Antes de explorar zonas intensas, eróticas o simbólicas, preguntar y acordar palabras de seguridad y tiempos de retirada. 2. Protocolo de devolución. Tras episodios intensos, reservar un espacio para revisar cómo se sintieron ambas partes, qué despertó y qué quedó sin resolver. 3. Protocolo de límites operativos. Establecer reglas sobre disponibilidad, horarios de contacto en crisis, espacios personales y límites físicos, para que la atracción no se transforme en invasión. A nivel colectivo, la sombra integrada debe convivir con redes que sostienen la ética. Busca amigos, mentores o terapeutas que actúen como testigos y espejos. No se trata de divulgar intimidades, sino de recibir contrapesos que prevengan el narcisismo de la atracción.
La comunidad crítica y compasiva funciona como control de calidad. Permite detectar cuando la sombra se vuelve espectáculo o cuando un vínculo depende excesivamente de la idealización. Un eje central de la integración es la sublimación, redirigir la energía de la sombra hacia obras, proyectos y prácticas creativas. La sombra potente puede consumirse en relaciones turbulentas o canalizarse en creación. Propondré pasos para sublimar. Elegir un proyecto que exija entrega sostenida, arte, escritura, emprendimiento, cuidado comunitario, dedicar bloques de tiempo semanales exclusivos a ese proyecto y hacer del resultado una forma de validación autónoma. Cuando la energía que antes buscaba confirmación externa se volca en creación, la dependencia disminuye y la atracción se vuelve menos hambrienta. La ética relacional aparece como columna vertebral de todo esto. El magnetismo que despierta la sombra no autoriza la explotación. Por eso, conviene internalizar 3 máximas. 1. Respeto por la autonomía ajena. Un sí siempre debe ser claro y reiterado. 2. Responsabilidad por las consecuencias. Si tu gesto despierta confusión, eres responsable de clarificar. 3. Transparencia sobre intenciones. No juegues con la ambigüedad para inflamar deseo, sin ofrecer encuentro real. La ética no es frialdad, es la condición para que el fuego no queme. Ahora prácticas concretas para sostener la atracción sin quemar. Checklist de encuentro, antes de encuentros intensos. 1. Respiración de anclaje de 3 minutos. 2. Enunciado de intención breve y sincero. 3. Confirmar límites y palabra de seguridad. Este pequeño protocolo reduce riesgos y preserva la calidad del encuentro. Ritual de cierre, tras encuentros intensos. 1. 5 minutos de respiración compartida o separación espacial. 2. Una frase de reencuadre. Gracias por esto, voy a procesarlo, que evita que la intensidad quede flotando. 3. Anotación en el diario compartida o privada, según acuerdos. El cierre evita cargas residuales que distorsionan el vínculo. Contrato simbólico, no legal, sino verbal y ético. En parejas o encuentros recurrentes, proponer una breve pacta que incluya cuidado, comunicación y revisión trimestral de lo que funciona y lo que daña. La forma puede ser íntima, un documento escrito, un mensaje, un ritual compartido. Lo simbólico convierte la intención en compromiso. Supervisión regular, dedicar mensual o trimestralmente al menos una sesión de conversación con un amigo confiable o terapeuta para revisar cómo la sombra está actuando. Preguntas guía. ¿Mi presencia ha causado daño no intencional? ¿Estoy usando la atracción para evitar otro trabajo interno? ¿Hay patrones repetitivos emergentes? Proyecto de canalización. Destina al menos 4 horas semanales a una actividad creativa o laboral que reciba la energía de la sombra. El objetivo no es meramente productivo, sino transformador, que la pasión se vuelva obra. Límites de disponibilidad. Evita la disponibilidad total. Una presencia que está siempre disponible pierde aura y puede desarrollar vínculos codependientes. Establece tiempos propios de descanso y recuperación emocional. Un aspecto que requiere delicadeza es el manejo del narcisismo y la idealización que con frecuencia activan las sombras. Si notas que la atracción te convierte en objeto de adoración, actúa con humildad. Desmonta la idealización nombrando tus límites y errores. La humildad no mata el magnetismo, lo humaniza. En cuanto a rupturas, la sombra integrada debe aprender ceremonias de despedida que no instrumentalicen el dolor. Recomiendo un protocolo de cierre saludable. Comunicación clara sobre la decisión. Ritual simbólico de despedida. Una carta, un intercambio de objetos y tiempo de duelo sin contacto. Evitar la dramatización final es una forma de respeto hacia el otro y hacia lo que la sombra despertó. La creatividad relacional es la forma más noble de mantener la chispa. Proponer proyectos compartidos. Un taller, un viaje con objetivo artístico, un emprendimiento, convierte la energía erótica en una fuerza de construcción. La tensión que antes alimentaba deseo, ahora nutre obra.
El vínculo adquiere sentido y deja de depender exclusivamente de la dinámica de atracción. Finalmente, la individuación aplicada al erotismo. Amar desde la integridad implica no usar al otro como espejo único de completud. La meta no es que otro solucione tu carencia, es que ambos sostengan procesos de individuación que se encuentren. Practica separar validación de vínculo, busca apoyo afectivo en redes más amplias, cultiva proyectos personales y recuerda que el deseo puede ser puente, no prisión. Cierro con una guía práctica de 12 pasos, condensada para acción inmediata. Mapear 3 rasgos sombra en tu diario. Practicar imaginación activa, 10 minutos diarios, 5 días por semana. Implementar respiración de anclaje antes de encuentros. Elegir un objeto símbolo que ancle congruencia. Crear checklist de encuentro y ritual de cierre. Establecer límites de disponibilidad claros. Pactar protocolos de consentimiento emocional con parejas. Dedicarse 4 horas semanales a un proyecto de sublimación. Mantener supervisión mensual con amigo terapeuta. Practicar la devolución consciente tras encuentros intensos. Negociar un contrato simbólico para relaciones duraderas. Revisar trimestralmente. ¿Mi sombra nutre o explota? Ajustar. La promesa es simple. La sombra bien integrada no solo enciende deseo, sino que permite que ese deseo se transforme en encuentro sostenible y generador de sentido. No es magia, es trabajo. No es manipulación, es ética aplicada a la intensidad. El camino exige paciencia y coraje, declarar lo que antes escondías, practicar sin teatralizar, responsabilizarte de las consecuencias y transformar el impulso en creación. Para terminar, una imagen. 2 figuras sentadas ante un fuego compartido. No buscan consumirse el uno al otro. Cada uno trae su leña, fragmentos oscuros, historias prohibidas, deseos tarde aprendidos. El fuego no devora, ilumina. En esa luz puedes verte entero y ser visto sin necesitar devoción ciega. Esa es la meta de la sombra activada. No convertirte en objeto, sino en puente. No en voracidad, sino en presencia.